Me llamo Leonor Vargas. Tengo 68 años. La mañana de la boda de mi hijo comenzó con esa luz especial de Puerto Vallarta suave ámbar, llena de promesas. Una luz que hace que incluso la madera vieja y los recuerdos cansados parezcan dorados por un instante. Me desperté antes del amanecer demasiado inquieta para dormir. Las bodas se supone que celebran comienzos, pero esa mañana ya se sentía como un final que no podía nombrar. El río Grijalba tranquilo fluía fuera de la ventana de la cocina con la marea moviéndose lenta hacia el mar. Preparé una cafetera, el mismo café oscuro de Chiapas que he hecho cada mañana durante 40 años, y dispuse el desayuno para la casa pan dulce, frutas, huevos, comida para una celebración. El traje de Gabriel colgaba planchado en su cuarto, los gemelos que habían sido de su padre brillaban listos. Todo parecía perfecto, al menos en la superficie. La risa de Daniela flotaba desde el piso de arriba, ligera, ensayada con un filo apenas perceptible. Durante los últimos 2 años ella se había deslizado en nuestras vidas con esa risa toda encanto y confianza. Tenía esa belleza que exige atención y sabía cómo usarla. Aún así me dije que amaba a mi hijo y por Gabriel le hice un espacio en mi corazón. A las 8 preparé una bandeja con 2 tazas de café, la mía, en la taza azul con un borde roto, que Gabriel hizo de pequeño, la de ella, en la vajilla de porcelana de mi madre. Era un gesto pequeño pero significativo. En esta casa, el café era más que una bebida. Era una ofrenda de paz, una forma de decir, ahora somos familia. Subí la bandeja por las escaleras con cuidado, sobre las tablas de pino viejo que crujían bajo mis pantuflas. El pasillo olía ligeramente a laca y rosas. La puerta de Daniela estaba casi cerrada con un rayo de luz escapando por la rendija. Escuché el zumbido de una secadora de pelo, luego una risa rápida, despreocupada. Levanté la mano para tocar. Entonces, escuché mi nombre. Seguro está abajo puliendo la plata otra vez, dijo Daniela, su voz juguetona pero con un dejo cortante. La vieja todavía cree que algo de esto importa. La risa que siguió no fue cruel, solo despectiva. Eso lo hizo peor. Alguien más, una de las damas de honor, preguntó, «Entonces, después de hoy, ¿todo es tuyo?» La respuesta de Daniela llegó suave y segura. «Mañana todo será mío. La vieja lo perderá todo». Las palabras no gritaron. No necesitaban hacerlo. Se deslizaron bajo la puerta como humo y se asentaron en mi pecho densas y amargas. Me quedé paralizada. La bandeja tembló en mis manos, las tazas vibrando ligeramente. La sujeté con más fuerza hasta que el temblor cesó. Dentro, Daniela volvió a reír tarareando como si el futuro ya le perteneciera. Silenciosamente me di la vuelta. Cada paso por el pasillo se sintió deliberado, ensayado, como si moverme demasiado rápido rompiera la ilusión de que el mundo no acababa de inclinarse. Al llegar al final de las escaleras puse la bandeja en la consola, junto a la vieja foto de Antonio, mi esposo, mi ancla fallecido hace casi una década. Su sonrisa en esa foto siempre me había estabilizado. «Bueno, Antonio», susurré. Mi voz firme pero baja. Parece que criamos a un tonto por hijo. Afuera las campanas de la iglesia de San Rafael Arcángel sonaron suaves y lejanas. Presioné mis palmas contra la mesa de mármol hasta que mi corazón se calmó. Esta casa había resistido traiciones antes, primos codiciosos tras la muerte de Antonio, socios que intentaron sacarme del negocio de la marina. Pero esto era diferente. Esta traición llevaba el nombre de mi familia y se sentaba a mi mesa. En la cocina el café en mi taza se había enfriado, pero lo bebí de todos modos. La amargura ayudó. Por la ventana vi a Gabriel afuera riendo con sus padrinos, su postura relajada, su sonrisa amplia. Se parecía tanto a su padre que dolía mirarlo. Me vio en la ventana y saludó. Levanté mi taza y sonreí de vuelta. «¿Estás bien, mamá?», gritó. «Todo bien, cariño», dije, solo asegurándome de que todo esté perfecto. Asintió y se dio la vuelta sin saber que algo se había roto tan silenciosamente que no hizo ruido.
El resto de la mañana pasó en cámara lenta. Revisé los arreglos florales, ajusté las tarjetas de nombres, acomodé cintas que no lo necesitaban. Los invitados recordarían la belleza, las risas, las fotos. Pero yo recordaría las palabras tras esa puerta. Mañana todo será mío. La vieja lo perderá todo. No era solo codicia en su voz, era certeza. La confianza de alguien que cree que ya ha ganado. A mediodía llegó la limusina para la comitiva nupcial. Daniela salió en seda marfil radiante y perfecta. Su sonrisa captaba la luz al subir al auto. A través del reflejo en el cristal, vi su rostro ya no angelical, sino victorioso. Algo en mí se endureció. El miedo, la incredulidad, incluso el dolor, todo se condensó en una resolución silenciosa. Había pasado 40 años construyendo Vargas Pesca y Suministros, desde nada más que sal, sudor y dinero prestado, equivalente a unos 500,000 pesos en aquel entonces. Lo construí para Gabriel pensando que el amor lo mantendría a salvo. Pero el amor me había hecho descuidada. Lo protegí de tormentas, no de personas. Cuando el auto se alejó, enderecé los hombros. Si Daniela pensaba que se casaba con una fortuna que podía controlar, estaba a punto de aprender que no todas las mujeres mayores son fáciles de reemplazar. El cielo comenzó a oscurecerse cuando salí de la casa. Nubes se acumulaban sobre el río Grijalba, el aire denso y eléctrico. Las primeras gotas de lluvia cayeron mientras cerraba la puerta y me subía al auto. Para cuando giré hacia la avenida Malecón, las campanas de la iglesia volvieron a sonar bajas, constantes, casi solemnes. A lo lejos un trueno retumbó sobre el agua resonando entre los manglares como una advertencia. Aferré el volante, mi reflejo parpadeando débilmente en el parabrisas. Cualquier tormenta que viniera la enfrentaría de frente. Después de todo había construido mi vida sobreviviéndolas. Cuando llegué a la iglesia de San Rafael, Arcángel, la lluvia había parado dejando el aire pesado con el aroma a magnolia y pasto mojado. La tormenta matutina había pasado, pero la calma que dejó parecía antinatural, como el silencio tras algo que se quiebra. Me detuve en las puertas de cristal y vi mi reflejo compuesta elegante, cada cabello en su lugar. Solo mis manos me delataban temblando mientras alisaba el borde de mi chaqueta y las forzaba a quedarse quietas. Dentro, la iglesia vibraba suavemente con murmullos. Las bodas en Puerto Vallarta siempre atraían multitudes, vecinos, amigos de la familia, incluso quienes solo querían decir que estuvieron ahí. Viejos apellidos se mezclaban con nuevas fortunas, todos vestidos con sus mejores intenciones. Sonreí, asentí. Intercambié cortesías. Nadie vio la grieta bajo mi calma. El órgano comenzó su himno lento y solemne, el mismo que sonó en mi propia boda hace 40 años. Tomé mi lugar en el primer banco junto a un jarrón de gardenias que empezaban a marchitarse. Gabriel estaba en el altar alto y nervioso en su traje gris, idéntico a su padre. Cuando sus ojos encontraron los míos, sonrió y por un segundo fugaz, me permití creer que la fealdad de la mañana había sido imaginada. Entonces apareció Daniela. La sala se aquietó cuando entró al pasillo la luz atrapada en su velo de encaje. Cada movimiento era deliberado, cada gesto refinado. Era hermosa, sí, pero de esa belleza que conoce a su público. Al llegar junto a Gabriel tomó sus manos y susurró algo que lo hizo reír. Ese sonido, su risa, me golpeó como un moretón. El padre Ignacio comenzó los votos. Sus palabras resonaron en la iglesia tranquilas y ensayadas. Amor, honor, cuidado, verdad. Sonaban como reliquias de un mundo que alguna vez creyó en ellas. Escuché, pero nada me alcanzaba. Mis pensamientos seguían en la casa tras esa puerta entreabierta y las palabras que me destriparon. Mañana todo será mío. Daniela habló primero. Su voz tembló hermosamente la imagen de la sinceridad. Prometió devoción, honestidad, compañerismo, cada voto perfectamente medido, cada pausa diseñada para inspirar empatía. Algunos invitados se secaron los ojos. Incluso yo casi le creí. Los votos de Gabriel vinieron después.
Su voz era baja, cargada de emoción. Habló de segundas oportunidades de un amor que sana y perdura. Mencionó a su padre diciendo que quería construir una vida tan sólida como la que Antonio y yo compartimos. Su sinceridad rompió algo en mí que ni siquiera sabía que seguía intacto. Cuando terminó, Daniela se giró ligeramente y sus ojos encontraron los míos. Fue solo un instante tan fugaz que nadie más lo notó, pero yo sí. Allí detrás de su suave sonrisa estaba el triunfo sutil, afilado, innegable. La ceremonia se desdibujó después. Anillos. Bendición. Beso. Aplausos. Sonreí durante todo, la madre perfecta en el primer banco, su corazón oculto tras perlas y compostura. El flash del fotógrafo captó mi rostro a media sonrisa. Después, cuando vi la foto, no me reconocí. Mientras los recién casados caminaban por el pasillo, pétalos se pegaban al suelo húmedo, el aroma a lirios pesado en el aire. Gabriel miró hacia atrás, una vez radiante de una manera que pertenece a los jóvenes e intactos. Le devolví la sonrisa orgullosa y dolida a partes iguales. Cuando los invitados comenzaron a salir, me quedé atrás. El aire dentro de la iglesia estaba denso, con perfume y humo de velas. Me paré frente al altar trazando el borde de una flor de magnolia que comenzaba a oscurecerse en las puntas. Mis dedos quedaron pegajosos con savia. Por un momento me permití imaginar a Antonio, a mi lado, su mano sobre la mía, su voz baja, murmurando consuelo. Pero la voz que llenó mi cabeza no era la suya, era la de ella. Mañana todo será mío. La puerta de la iglesia crujió al abrirse. Me giré y vi a Rafael Mendoza, nuestro abogado de la familia de cabello gris y firme, como siempre parado en el umbral. Hermosa ceremonia, dijo suavemente acercándose. ¿Cómo estás, Leonor? Ajusté mi sombrero. Bien, pero necesitaremos vernos el lunes por la mañana. Quiero revisar algunos documentos. Hizo una pausa leyendo mi rostro con comprensión silenciosa. Haré tiempo. Afuera el claxon del auto nupcial sonó 2 veces. Las risas cruzaban el césped mientras las cintas ondeaban en el viento. Me detuve en el umbral viendo el auto desaparecer bajo los manglares que bordeaban el camino hacia el río. El cielo se tornaba cobrizo, los primeros tonos del atardecer, rozando el horizonte. Tomé un respiro lento, enderecé los hombros y caminé hacia el salón de la recepción. El espectáculo aún no terminaba. Por ahora había un papel que seguir jugando, y había aprendido hace mucho que el silencio bien llevado podía ser el arma más afilada de todas. La recepción se celebró en el Club Hacienda del Mar, una mansión color crema con amplias terrazas que había albergado la mitad de las bodas de Puerto Vallarta durante un siglo. Dentro los candelabros brillaban como luz atrapada, y el sonido de las risas flotaba sobre el cuarteto de cuerdas. Me quedé al borde de todo con una copa de champán en la mano, observando a mi nueva nuera moverse por el salón, como si hubiera nacido para ello. Daniela se había cambiado a un vestido de noche de seda verde esmeralda, un color que atraía todas las miradas de los fotógrafos. Iba de mesa en mesa tocando hombros, riendo suavemente, llamando a todos por su nombre. Incluso los hombres que alguna vez admiraron la tenacidad de mi esposo, los mismos que me descartaron como una viuda sentimental años atrás, ahora pendían de cada palabra suya. La vi poner una mano en el brazo del señor Morales, inclinándose lo justo para parecer cómplice. Él había sido uno de los primeros inversionistas de Antonio, un hombre que aún enviaba tarjetas navideñas, aunque se había retirado hace tiempo. Daniela susurró algo y él rió con esa risa que los hombres usan cuando creen que la juventud les debe atención. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mientras tanto, Gabriel brillaba. Se movía entre la multitud con un trago en la mano y el orgullo de un hombre que creía haber hecho algo bien por fin. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de Daniela, sonreía con esa confianza abierta que lo hacía parecer más joven que sus 38 años. Era una mirada que no había visto desde que era un niño pescando en el muelle con su padre.
La banda cambió a algo más animado. Los meseros circulaban con bandejas de cócteles de camarón y pasteles de nuez. Alguien pidió brindis. Las cabezas se giraron hacia mí. Durante semanas había imaginado este momento parada con una copa en alto, hablando de familia y legado de lo orgullosa que estaba de ver a Gabriel continuar lo que su padre comenzó. Incluso había escrito la primera línea en mi mente. Pero cuando el tintineo de los cubiertos aquietó el salón, todo lo que escuché fue la voz de Daniela esa mañana. Mañana todo será mío. Gabriel me miró desde la pista de baile esperando. El brazo de Daniela entrelazado con el suyo, su rostro brillante de expectativa. Abrí la boca, luego la cerré. Mi garganta se sentía apretada, seca como sal. En cambio sonreí y señalé a la banda. «Toquen algo para los novios», dije suavemente al mesero más cercano. El tintineo continuó, el murmullo de la conversación creció, y en segundos mi silencio fue engullido por la música. Daniela pareció sorprendida solo por un segundo. Luego levantó su propia copa y comenzó a hablar en mi lugar, algo encantador sobre gratitud, sobre unirse a la familia Vargas, sobre llevar adelante la misma pasión por el negocio que mi maravillosa suegra construyó. La gente aplaudió. Observé cómo lo decía la inclinación perfecta de su cabeza, la apropiación ya colándose en su voz. Cuando los aplausos se desvanecieron, encontré una esquina tranquila junto a la ventana. Afuera las luces del jardín brillaban a través de los manglares y una fuente goteaba en la oscuridad. La champaña en mi copa temblaba pequeñas burbujas, subiendo y estallando como las horas que había pasado, construyendo una vida que podía ser reclamada tan fácilmente. No di mi brindis esa noche. Las palabras habrían sido un desperdicio. El poder estaba aprendiendo. No siempre necesita ser ruidoso. Terminé mi bebida, dejé la copa en la mesa y fui por mi abrigo. La casa estaba quieta cuando desperté, con esa calma que solo llega tras demasiado ruido. El reloj en mi mesa de noche marcaba las 4:32. Mi cabeza dolía por la champaña que apenas había bebido y el aroma a gardenias de la recepción persistía en mi abrigo como un fantasma que no podía sacudir. Me senté en el borde de la cama por un largo rato, escuchando el tic-tac silencioso del ventilador de techo. Mi mente reproducía la noche en fragmentos, los aplausos tras el brindis de Daniela, la risa fácil de Gabriel, la forma en que su mano descansaba posesivamente en su brazo. Cada sonido, cada sonrisa, cada palabra de gratitud había sido un ensayo para algo más grande, y yo finalmente estaba cansada de fingir que no lo veía. Me puse la bata y bajé descalza. El río afuera aún estaba oscuro, solo un hilo de luz despuntaba sobre el agua. En mañanas como esta, cuando Antonio vivía, nos sentábamos juntos en el columpio del porche y hablábamos de negocios antes de que la ciudad despertara. Él decía: «Adelántate al sol, Leonor. Así nunca lo estarás persiguiendo». Y eso hice. Preparé café como él solía hacerlo, fuerte, negro, sin azúcar, y me senté en la mesa de la cocina con mi vieja libreta de direcciones. Pasé el dedo por la columna hasta encontrar a Rafael Mendoza. Había estado con nosotros más de 30 años, a través de cada expansión, cada demanda, cada temporada de crecimiento. Si alguien podía estabilizar el suelo bajo mis pies, era él. El teléfono sonó 2 veces, antes de que su voz, áspera por el sueño pero alerta, respondió. «¿Leonor? Todo bien. Necesito hacer algunos cambios», dije. Mi tono me sorprendió, incluso a mí, firme, deliberado, tranquilo. Hoy hubo una pausa. «¿Cambios en qué exactamente?» «En todo». Casi pude escuchar cómo se sentaba. «Está bien», dijo con cuidado. «Cuéntame». Le hablé del plan patrimonial, los fideicomisos, las acciones de la empresa, los títulos aún pendientes de la expansión del año pasado. Quiero que se congelen todas las transferencias, que se revisen todas las cuentas. Cualquier documento que incluya propiedad conjunta o asignación futura a Gabriel o Daniela debe detenerse hasta nuevo aviso. ¿Puedo preguntar qué motivó?
No lo interrumpí suavemente. No ahora. Solo hazlo. Rafael me conocía lo suficiente como para no insistir. Necesitaré que vengas a la oficina esta mañana. Empezaremos con los títulos. Estaré ahí a las 8. Cuando colgué, dejé el teléfono y miré la silla vacía frente a mí donde Antonio solía sentarse. Los primeros rayos rosados del amanecer tocaron el río pintando ondas doradas en el cristal de la ventana. Sentí que algo se aflojaba dentro de mí, no exactamente paz, sino claridad. Llevé el café a mi estudio. Abrí el cajón bajo el escritorio de roble viejo y saqué el grueso folder etiquetado Vargas Pesca y Suministros. Cada sección representaba décadas de trabajo, permisos, documentos de préstamos, reclamos de seguros, acuerdos de sociedad. Hojeé las páginas lentamente, mis dedos trazando firmas desvaídas por el tiempo. Mi nombre, el de Antonio, y ahora en más de un lugar el de Gabriel. Miré la tinta por un largo rato. La firma de mi hijo debería haber sido un símbolo de continuidad del legado familiar. En cambio, se sentía como el borde de una puerta abierta por la que alguien más podría pasar pronto. Para cuando me vestí y conduje al centro las calles, aún estaban vacías, el aire denso con la niebla matutina. La oficina de Rafael estaba en la esquina de la calle Hidalgo y Morelos, un edificio estrecho de ladrillo con la misma placa de latón de siempre. Me recibió en la puerta con 2 tazas de café humeante y una mirada cautelosa que decía que no haría preguntas hasta que estuviera lista. Pasamos las siguientes 2 horas revisando papeles, revocando transferencias, redactando congelamientos, actualizando el fideicomiso para reflejar la propiedad única. Cuando el último formulario estuvo impreso, me entregó una pluma. Necesitarás inicialar cada página, dijo. Lo hice, lentamente, con precisión. Mi mano no tembló ni una vez. Cuando llegué a la última línea, él dudó, antes de ponerla frente a mí. ¿Estás segura de esto, Leonor? Lo miré. Estoy segura. Afuera el sol había subido sobre los tejados inundando la oficina con una luz pálida. Firmé mi nombre completo, Leonor María Vargas, y deslicé el documento de vuelta por la mesa. Lo que viniera después, al menos el terreno en el que estaba parada sería mío, otra vez. La marina estaba medio despierta cuando llegué en una de esas mañanas grises, donde la niebla se enroscaba baja sobre el agua y cada sonido parecía amortiguado. Una garza estaba inmóvil cerca del muelle, esperando el primer movimiento bajo la superficie. El olor a diésel y sal era fuerte en el aire familiar, casi reconfortante. Vargas Pesca y Suministros había sido mi segundo hogar casi toda mi vida. Antonio y yo lo empezamos en una caseta rentada con un elevador de botes oxidado y un solo escritorio comprado en una venta de garaje. Todavía recordaba ese primer invierno, el papeleo interminable, las cuentas acumuladas como madera flotante, nosotros 2 comiendo sopa de un termo, porque no podíamos pagar calefacción en la oficina. De alguna manera, con esfuerzo y un poco de suerte, el lugar creció. Ahora era una fila de talleres limpios y una oficina pulida con mi nombre en la puerta, pero bajo la pintura y el brillo, los cimientos seguían siendo los mismos. Abrí la entrada lateral con mi llave vieja. La oficina principal olía ligeramente a sal aceite de máquina y al lustre de cedro que Antonio siempre prefería. La niebla matutina presionaba contra las ventanas, tornando la luz interior pálida y azul. El almacén estaba al fondo, detrás del mostrador de mantenimiento. Pocos iban ahí ya. La puerta se atascó un poco y tuve que empujarla con el hombro para que cediera. El polvo flotaba en el estrecho rayo de luz del pasillo, lo suficiente para difuminar los contornos de los archivadores. Por un momento solo me quedé ahí, escuchando el zumbido tranquilo de la marina, el lejano clang de un mástil, el crujido de las cuerdas moviéndose con la marea. Luego crucé al gabinete marcado documentos fundacionales. Los cajones se abrieron con un gemido. Dentro estaban las piezas de una vida de trabajo, escrituras originales de 1983
aprobaciones de préstamos con firmas de banqueros, ya jubilados, libros de contabilidad antiguos, llenos con la letra ordenada de Antonio, cada número escrito a lápiz y subrayado 2 veces. También había fotos amarillentas. Antonio junto a nuestro primer camión de entregas, Gabriel de pequeño sentado en el cofre sonriendo al sol. Pasé los dedos por los bordes de los papeles. Tantos años condensados en carpetas y firmas, cada una promesa que hicimos y cumplimos. Pensé en la risa de Daniela en la recepción, cómo me llamó mamá frente a todo su mano, ya deslizándose hacia la de Gabriel. Todavía podía escuchar sus palabras de la mañana de la boda, frías, seguras. La vieja lo perderá todo. No hoy. Reuní lo que necesitaba: las escrituras originales, los estados de préstamos, que confirmaban la propiedad única, los certificados de acciones que compramos antes de que Vargas Pesca diera ganancias, una pequeña colección de bonos en efectivo que Antonio dejó en su escritorio. Eran viejos, pero aún válidos, lo suficientemente poderosos para recordarle a cualquiera que lo cuestionara de quién era el nombre que construyó este lugar. Los puse con cuidado en una carpeta de cuero desgastada, la misma que Antonio llevaba al banco cada viernes. Cuando la cerré, el sonido resonó en la sala como una puerta que se cierra. Antes de irme, apagué las luces y cerré la puerta con llave. Afuera la niebla se había espesado, suavizando los contornos de los botes amarrados en el muelle. Caminé junto a ellos lentamente, mis tacones resonando contra las tablas de madera, y me detuve donde el río se abría al agua libre. La corriente brillaba pálida que infinita. Conduciendo a casa, el mundo parecía diferente, más tranquilo, más estable. La carpeta estaba a mi lado en el asiento del copiloto. Su peso un recordatorio de todo por lo que había trabajado. 40 años de labor, de riesgos y noches sin dormir, de mantener la empresa viva a través de tormentas literales y de otro tipo. Cada peso, cada firma, cada gota de sudor en esos muelles había sido ganada. Y mientras la niebla se disipaba, revelando el contorno pálido de la ciudad, supe una cosa con absoluta claridad: cualquier legado que pasara ahora sería en mis términos, no en los de nadie más. Regresaron de su luna de miel un domingo por la tarde, justo cuando los bugambilias a lo largo del camino empezaban a desvanecerse. La casa lucía igual que cuando se fueron, ordenada, tranquila, bañada por el sol, pero el aire se sentía más pesado ahora, como si ya supiera lo que no quería decir. Estaba en el jardín cuando su auto llegó. Gabriel saludó a través del parabrisas radiante como hombre que había encontrado el secreto de la felicidad. Daniela salió primero con un sombrero de ala ancha y una sonrisa pulida para fotos. Su piel estaba más bronceada, del tipo que consigues tumbándote mientras el mundo espera por ti. «Mamá», dijo Gabriel viniendo hacia abrazarme. Olía a aire salado y loción. El viaje fue perfecto. ¿Te habría encantado Los Cabos? Seguro que sí, dije. Mis ojos se encontraron con los de Daniela por encima de su hombro. Ella sonrió cálidamente, del modo en que sonríes a alguien a quien planeas superar. Llevaron su equipaje adentro, llenando el pasillo con charlas sobre comida, atardeceres y hoteles boutique. Los seguí a la cocina, donde la luz de la tarde tornaba las encimeras doradas. Serví limonada en 3 vasos y escuché mientras hablaban uno sobre el otro Gabriel, sobre clases de buceo, Daniela sobre compras en La Paz. Cuando él salió a traer el resto de sus maletas, ella se apoyó ligeramente en la encimera. «Has mantenido la casa impecable», dijo trazando un dedo por el mármol. «Debes haber extrañado la compañía». «He aprendido a disfrutar el silencio», respondí. Ella rió suavemente. «Bueno, eso está por cambiar. Tenemos planes, Gabriel y yo. Grandes». Esperé. Estaba pensando. Continuó: «Ahora que estamos casados, podría tener sentido combinar algunas cosas: cuentas bancarias, pólizas de seguros, tal vez incluso el título de la propiedad de la Marina. Simplifica los impuestos, ¿sabes?». Su tono era dulce como jarabe, cada palabra envuelta en cortesía,
pero sus ojos se quedaron fijos en mí, evaluándome. Sonreí dejando mi vaso con cuidado. «Todo a su tiempo, querida». Apenas han desempacado. Las pestañas de Daniela aletearon. «Por supuesto. Sin prisa». Gabriel regresó entonces cargando 2 maletas más y hablando de un álbum de fotos que quería mostrarme después. Asentí y lo ayudé a subirlas fingiendo no ver el destello de irritación que cruzó el rostro de Daniela cuando mi respuesta no abrió la puerta que ella quería. Esa noche cenamos juntos pescado a la parrilla, pan de elote y una botella de vino blanco que Gabriel trajo de Grecia. Él habló de expansiones futuras para la Marina, nuevos proveedores que había encontrado en el extranjero. Daniela lo animaba añadiendo frases como «nuestra próxima fase» y «una vez que todo esté unificado». Escuché, sonreí y los dejé creer que seguía siendo la misma mujer que dejaron hace 2 semanas. Pero cada vez que Daniela alcanzaba la mesa para ajustar su servilleta o rellenar el vaso de Gabriel, veía el leve temblor de impaciencia en sus dedos. Ya estaba buscando algo que aún no había ganado. Después de la cena se excusaron para desempacar. Me quedé atrás recogiendo los platos lentamente uno por uno. El aire afuera estaba cálido trayendo el zumbido de los grillos por las ventanas abiertas. Lavé el último vaso y miré mi reflejo en la ventana de la cocina. Mi sonrisa seguía ahí, pequeña, educada, firme, la misma que llevé en la boda, pero debajo podía sentir el cambio silencioso de algo más fuerte, algo inamovible. Daniela pensaba que estaba aprendiendo cómo funcionaba esta casa. Aún no se había dado cuenta de que todavía era mía. A mitad de semana el ritmo de la casa se había asentado en algo que parecía pacífico desde afuera. Gabriel salía temprano cada mañana hacia la Marina lleno de ideas y optimismo. Daniela se demoraba con el café desplazándose por su teléfono en la mesa del desayuno tarareando, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Comenzó a ofrecerse a ayudar con el negocio, diciendo que quería aprender más sobre las operaciones de Vargas Pesca, involucrarse, compartir la carga. Sonreí y acepté mostrarle algunas cosas. La sugerencia en apariencia era inofensiva, pero había vivido demasiados años en juntas directivas para confundir curiosidad con cálculo. Ese jueves por la mañana llevé una pila de registros desde el estudio al solarium, donde la luz era lo suficientemente suave para hacer que incluso los números viejos parecieran gentiles. Le dije a Daniela que podía sentarse conmigo mientras revisaba los informes del último trimestre. Llegó con un vestido de lino, el cabello recogido cuidadosamente, un cuaderno en la mano. «Esta es la parte aburrida del negocio», dije esparciendo las carpetas por el escritorio. «No hay mucho glamour, pero todo depende de estos números». «No me importa», respondió sonriendo. «Aprendo rápido». Repasamos las cuentas juntas, al menos las que le permití ver. Hizo preguntas que sonaban inocentes, pero no lo eran, sobre valuaciones, socios, envíos internacionales, inversiones futuras. Cuando se inclinó para señalar una cifra, pude oler su perfume floral y calculado. A mediodía había sonsacado suficiente información para satisfacer un primer intento. Me excusé con el pretexto de una llamada y la dejé sola con el escritorio. Pero antes puse una hoja encima de la pila de registros, un resumen de inversión falso para una expansión inexistente en Cancún. Lo había escrito la noche anterior inventando cifras lo suficientemente creíbles para pasar por ciertas. Cuando regresé 15 minutos después, el documento se había movido medio centímetro a la izquierda. Daniela levantó la vista con una sonrisa brillante, fingiendo estar absorta en sus notas. «¿Encontraste todo lo que necesitabas?», pregunté. Ella rió ligeramente. «Solo intentando seguirte el paso, Leonor». Esa tarde hice mis recados una parada rápida en el mercado, una visita a la florería. Para cuando regresé a casa, la casa olía ligeramente a su perfume otra vez. El escritorio estaba impecable, los registros apilados ordenadamente. El informe falso estaba en su lugar intocado. O eso parecía.
Esa noche, después de que se fueron a cenar al centro, me senté en el mismo escritorio, con mi laptop abierta. Ingresé a la cuenta de correo del negocio, una que rara vez usaba, pero aún monitoreaba. La red de la Marina guardaba una copia de cada mensaje enviado desde la casa. Revisé los últimos accesos y ahí estaba el nombre de Daniela, ligado a una dirección desconocida, Ergo, Sibat, Warden y Capital Brillante MPK. Su mensaje era breve y directo. Adjunto resumen de los archivos de Leonor. Expansión privada potencial en Cancún. Estimado 10 millones de pesos disponibles para asociación pendiente de su firma final. Procedemos. Los números falsos estaban ahí hasta el último decimal. Me recosté mirando la pantalla sin sentir ni sorpresa ni enojo, solo la lenta y fría confirmación de lo que sabía desde el principio. La trampa había sido invisible, y ella había caído de lleno. Afuera los grillos comenzaron su coro nocturno, y en la distancia podía escuchar el leve zumbido del auto de Gabriel, regresando por el camino. Cerré la laptop, apagué la lámpara, y me quedé un largo rato en la habitación oscurecida. La risa de Daniela flotaba desde los escalones del frente suave y dulce. Tomé un respiro profundo, compuse mi rostro en su calma habitual, y fui a recibirlos a la puerta. Las semanas siguientes pasaron bajo una calma frágil, fina como cristal, lista para romperse. En la superficie la vida seguía como antes, cenas a las 7, flores frescas en el pasillo, risas educadas con el café matutino. Pero debajo algo frío tomaba forma. Gabriel lo sintió primero, aunque no podía nombrarlo. Daniela era cuidadosa, demasiado cuidadosa. Su tono nunca se endurecía, su sonrisa nunca fallaba. Pero pequeñas grietas aparecían en el silencio. Una mirada fuera de lugar. Una frase que terminaba demasiado rápido. Cuando entraba a una habitación y nos encontraba juntas, ambas sonriendo con demasiada fuerza, ambas demasiado compuestas, el aire se tensaba, hasta que él lo rompía con un chiste. ¿Todo bien entre ustedes dos?, preguntaba ligero como siempre. Daniela tocaba su brazo y reía. Claro, tu mamá y yo solo hablábamos de negocios. Ya sabes cómo se pone con los números. Yo sonreía manteniendo mi voz cálida, solo asegurándome de que todo esté en orden. Era una actuación silenciosa del tipo que exige resistencia, no habilidad. Y mi hijo, atrapado entre nosotras, intentaba creer en la historia que más quería que fuera cierta. Una noche después de la cena lo encontré sentado en el porche mirando el río. Su vaso estaba intacto a su lado, acumulando condensación. La noche zumbaba suavemente, el aire pesado con magnolia. ¿Has estado callado últimamente?, dije, tomando la silla así a su lado. Encogió los hombros. Días largos en el trabajo. Nunca has sido bueno para mentir, dije gentilmente. Logró una pequeña sonrisa. Supongo que no heredé tu cara de póker. Nos quedamos en silencio un rato. Luego, casi a regañadientes, dijo Daniela. Piensa que no confías en ella. Las palabras eran cuidadosas, ensayadas. ¿Ella te dijo eso? Asintió. Dice que la pruebas que dejas cosas a propósito, que revisas sus correos. Miré hacia el río, el leve destello de luz temblando en la superficie. ¿Y tú le crees?, dudó, su garganta tensándose. No sé qué creer. Su honestidad dolió más que cualquier duda. Gabriel, dije, tu padre y yo construimos esta empresa para proteger a nuestra familia. Eso es todo lo que siempre has intentado hacer. Lo sé, murmuró. Pero Daniela no es el enemigo. La súplica en su voz, el niño bajo el hombre, me hizo doler. Quería paz, no verdad. Y la paz construida sobre ceguera nunca dura. Más tarde esa noche escuché sus voces, a través de las paredes delgadas, bajas, agudas, rompiéndose entre enojo y lágrimas. Ella está torciendo todo lo que hago, dijo Daniela. Solo intenta ayudar, susurró él. Está intentando controlarte, Gabriel. No lo ves. Nunca soltará. El silencio que siguió fue largo y pesado. Apagué mi lámpara mirando al techo, cada palabra asentándose como polvo en mi corazón. Por la mañana bajaron de la mano sonriendo como si la noche nunca hubiera ocurrido.
Los ojos de Gabriel estaban bordeados de cansancio. Daniela besó su mejilla, su risa brillante, su encanto sin esfuerzo. Encontré su sonrisa con una propia firme practicada. En la marina Gabriel trabajó más duro que nunca, sus movimientos decididos casi frenéticos. Cuando le llevé el almuerzo levantó la vista y dijo quedamente: «Solo quiero paz. La paz no se desea». Le dije. «Se construye». Asintió pero no me miró. Esa noche su auto llegó tarde. Escuché la voz de Daniela suavizarse a través de las paredes, toda disculpa y promesa. Él le creyó otra vez. Me quedé despierta hasta que la casa estuvo en silencio. El río brillaba débilmente a través de las cortinas, paciente como el tiempo mismo. Quería contarle todo, desgarrar la ilusión, pero no estaba listo. Así que esperé como siempre hacen las madres, hasta que la verdad no pudiera negarse más. La llamada llegó justo después del amanecer. Todavía estaba en bata el café a medio camino de mis labios, cuando la voz de Gabriel irrumpió por el auricular temblorosa, sin aliento. «Hubo un incendio en la marina», dijo. «Pequeño. Ya está bajo control». Para cuando llegué a los muelles, el aire estaba denso con el olor a caucho quemado y sal. Una ligera niebla se aferraba al agua mezclándose con el humo gris que aún salía del extremo norte del almacén. Los bomberos recogían sus mangueras, sus botas, dejando marcas oscuras en las tablas húmedas. Nadie resultó herido, gracias a Dios. Pero uno de los paneles eléctricos cerca de las unidades de almacenamiento se había incendiado, y el calor se extendió lo suficiente para chamuscar el revestimiento y derretir varios montones de cables. El daño podía repararse, pero costaría tiempo y unos 500.000 pesos. Gabriel ya estaba ahí, con las mangas enrolladas ceniza en el rostro, moviéndose por el caos con esa determinación inquieta que siempre admiré. Daniela estaba cerca con un suéter crema y lentes oscuros, los brazos cruzados, su expresión, una mezcla de preocupación y cálculo. «Mamá», dijo Gabriel al acercarme, «creen que empezó por una caja de conexiones vieja. Tuvimos suerte». Asentí evaluando el daño. «¿Dónde está el registro de mantenimiento?» Frunció el ceño. «Debería estar en la oficina. Daniela me ayudó a archivar la semana pasada». Daniela dio un paso adelante rápidamente. Los llevé a casa para revisarlos, solo la sección eléctrica. Debí olvidar devolverlos. Su voz era suave, apologética, perfectamente ensayada. No dije nada, solo observé la delgada línea de humo elevándose contra el cielo que clareaba. El zumbido de los generadores llenó el silencio. Más tarde en la oficina, Gabriel revisó los documentos de seguros, mientras Daniela rondaba Kay a su hombro. «La póliza debería cubrir la mayor parte», dijo ella. «Tal vez podríamos aprovechar para actualizar el muelle norte. Expandir un poco, añadir almacenamiento, tal vez una esquina comercial. Algo moderno». Levanté la vista de los informes dañados. «No vamos a expandir, vamos a reparar. Nada más». El tono de Daniela se iluminó como si no me hubiera oído. «Podría ser un buen momento para avanzar. El mercado está fuerte y el nombre de tu madre aún tiene peso». La interrumpí suavemente. «Y por eso mismo vamos a proceder con cuidado». Gabriel exhaló atrapado entre nosotras. «Daniela solo quiere decir». «Sé lo que quiere decir», dije quedamente. «Pero el dinero del seguro no es una ganancia, es una restitución». Abrió la boca para discutir, luego lo pensó mejor. La sonrisa de Daniela vaciló por un instante, antes de que se girara revisando su teléfono. Cuando se fueron a almorzar, me quedé atrás abriendo la carpeta de mantenimiento que ella olvidó devolver. Faltaba la mitad de las páginas y la última inspección eléctrica, que debería haberse firmado hace 3 semanas, estaba en blanco. Las iniciales de Gabriel no estaban. Las mías tampoco. Afuera el olor chamuscado flotaba por la ventana abierta. En la distancia una bocina de bote sonó sobre el agua baja y lúgubre. Deslicé la página sin firmar en mi bolso, cerré la carpeta
y giré la llave en la puerta de la oficina. El viento del río traía un frío más agudo de lo que debería. Por primera vez en meses, no dudé de lo que enfrentaba. La mañana después del incendio, manejé de nuevo a la oficina de Rafael Mendoza. Puerto Vallarta despertaba lentamente las calles resbalosas por una llovizna temprana, el musgo español, pesado por la lluvia. Estacioné bajo el mismo encino donde había estado semanas antes y me quedé un momento viendo el agua deslizarse por el parabrisas. El mundo tiene una forma de aclararse tras una tormenta. Las personas rara vez lo hacen. Rafael me recibió en la puerta con la corbata ya floja, las mangas enrolladas hasta los codos. «¿Te ves cansada?», dijo haciéndome pasar. «He tenido semanas mejores», respondí. Asintió hacia la mesa de conferencias. «Revisé los documentos del fideicomiso, el plan de transición del negocio y tu última enmienda de 2019. Si estás lista para avanzar, he delineado una nueva cláusula. Nos sentamos frente a frente como Antonio y yo solíamos hacer en esas largas noches, cuando el negocio era más ambición que estabilidad. El olor a cuero y papel viejo llenó la sala anclándome. Rafael deslizó una carpeta hacia mí. La propuesta mantiene a tu hijo como heredero designado, pero añade un término probatorio: 6 meses de gestión activa. Si demuestra responsabilidad, integridad y adhesión a los principios fundacionales, la transferencia procede como planeado. Si no, entonces las acciones permanecen bajo mi propiedad. Terminé. Asintió. La junta y los empleados serán informados discretamente. El lenguaje te da total discreción para evaluar su desempeño. Abrí la carpeta. La redacción legal era limpia y precisa, cada palabra elegida para no dejar espacio a confusión. El nombre de Gabriel aparecía una y otra vez, entintado junto a palabras como deber fiduciario, buena fe y ética de gestión. «No le va a gustar», dije quedamente. No aceptó Rafael. «Pero no lo haces para complacerlo». Firmé la primera página, mi pluma rasgando suavemente el papel. Mientras trabajábamos en los documentos restantes, le conté sobre el reporte de mantenimiento perdido, sobre la sugerencia de Daniela de usar los fondos del seguro para expansión. Su expresión se endureció. «Se está moviendo más rápido de lo que esperaba», dijo. «Es imprudente», corregí. «Los imprudentes tropiezan con su propia velocidad. Solo necesito asegurarme de que mi hijo no caiga con ella». Cuando todo estuvo firmado, Rafael selló los documentos en un sobre y me lo entregó. «Tendré las copias notariadas y enviadas al banco mañana. Esta cláusula te da control total del cronograma. Si él pasa la prueba, puedes transferir la propiedad cuando quieras». Sostuve el sobre contra mi pecho por un momento, sintiendo su peso más que papel, menos que paz. De vuelta en la marina encontré a Gabriel en la oficina con las mangas enrolladas, los ojos enfocados en una pila de facturas de reparación. Parecía cansado pero determinado, sin saber que los próximos 6 meses de su vida acababan de ponerse en marcha. «¿Todo en orden con el abogado?», preguntó. «Sí», dije poniendo la carpeta en el escritorio entre nosotros. «Solo actualizaciones de rutina». Sonrió confiado como siempre. «Qué bueno. Tal vez las cosas por fin se calmen». Lo estudié por un largo momento, el niño que alguna vez me seguía con las manos llenas de grasa, que no quería más que ser parte de lo que su padre construyó. «Tal vez», dije suavemente. Al girarme para irme, la carpeta captó un rayo de sol desde la ventana, su sello intacto. Parecía casi ordinaria, del tipo que cualquier negocio podría guardar. Pero dentro esperaba el límite silencioso entre herencia y carácter, entre lo que podía darse y lo que debía ganarse. Era un martes por la tarde cuando llegó el mensaje silenciosamente, sin advertencia. Estaba en mi oficina ordenando facturas cuando una notificación parpadeó en mi pantalla, un correo de Carmen López, mi contadora de 20 años. Carmen no era de chismes ni dramatismos. Su asunto era simple. «Deberías escuchar esto, señora Vargas». Adjunto había un archivo de audio corto. Lo abrí medio esperando un número equivocado
o un memo rutinario. En cambio, la voz de Daniela llenó la sala nítida, divertida, con esa confianza que siempre me ponía inquieta. Todavía piensa que esta empresa vale algo, porque su nombre está en el letrero, dijo Daniela riendo suavemente. Vargas Pesca, un imperio de vieja funcionando por nostalgia y buena suerte. Una vez que Gabriel y yo tomemos el control total, lo venderemos a alguien que sepa qué hacer con él. Tal vez Capital Brillante. Han estado esperando una apertura. Mi silla crujió bajo mi peso mientras me recostaba. Conocía el nombre de Capital Brillante, la misma firma a la que ella escribió semanas atrás sobre el archivo de inversión falso. Su voz continuó baja pero afilada. Gabriel es demasiado sentimental para presionarla, pero una vez que le muestre cuánto dinero hay en la mesa, cambiará de opinión. Todos lo hacen eventualmente. Se escuchó el leve sonido de un vaso posándose, luego la risa de otra mujer, alguien al otro lado de la línea. Daniela de nuevo. Deberías verla siempre fingiendo ser amable. Esa casa, esa marina, todo lo que tiene ya es prácticamente nuestro. La grabación terminó con un clic suave. Por un largo rato me quedé en silencio mirando la pantalla como si pudiera ofrecer alguna explicación. La oficina a mi alrededor parecía más pequeña de repente, el aire denso y quieto. Afuera el sonido del río golpeaba débilmente contra los muelles, un ritmo que siempre había encontrado reconfortante. No hoy. Reproduje la grabación una vez más despacio, escuchando cada palabra como si examinara una herida. No había malentendidos ni contexto fuera de lugar. Ella había hablado claramente. Cuando terminó alcancé la laptop y la cerré. Mi reflejo parpadeó brevemente en la pantalla oscura. Una mujer mayor con ojos firmes y un rostro marcado no por la edad, sino por contener demasiado por demasiado tiempo. Tomé el teléfono y llamé a Carmen. Gracias, dije quedamente. Ella dudó. Pensé que debía saberlo antes que nadie más lo oyera. Hiciste bien, respondí. Borra tu copia. Cuando colgué me paré junto a la ventana viendo los botes balancearse suavemente con la marea. La marina siempre había sido un símbolo de resistencia para mí, para Antonio, para nuestra familia. Ahora se había convertido en algo más, la prueba de que la resistencia sola no era suficiente. El siguiente paso tendría que ser deliberado. Y tendría que ser mío. Esperé 3 días antes de invitarlos a cenar. Suficiente para que el impacto se asentara en certeza, pero no tanto para que mi resolución se desvaneciera. Llamé a Daniela primero dejando que mi tono sonara casual. Vengan el domingo por la noche, dije. Solo nosotros 3. Pensé que podríamos tener una cena tranquila antes de que las cosas se pongan ocupadas en la marina otra vez. Hubo una pausa. Claro, respondió suavemente. Nos encantaría. Ese domingo el calor de Puerto Vallarta se suavizó en un atardecer dorado. El comedor brillaba bajo la luz de las lámparas, la misma que Antonio y yo compramos hace décadas en una tienda de antigüedades en el malecón. Dispuse la vajilla de plata vieja y manteles blancos, puse velas y preparé la cena favorita de Antonio: pollo asado, pan de elote y ejotes con un toque de limón. Se sentía correcto que su memoria estuviera en la sala esa noche. Llegaron puntuales. Gabriel besó mi mejilla oliendo a loción y energía nerviosa. Daniela me entregó un ramo de lirios envuelto en papel pálido. ¿Siempre haces que todo luzca tan elegante?, dijo. Su sonrisa era brillante, pero sus ojos recorrieron la mesa como midiendo lo que aún no podía ver. La cena comenzó sin problemas. Gabriel habló del progreso de las reparaciones en la marina, el pago del seguro y cómo esperaba modernizar las operaciones. Asentí escuchando, dejándolo hablar. Daniela intervenía y a intervalos fraseando cada sugerencia, como nosotros reclamando cada idea, como una visión compartida. Serví el vino lentamente, el líquido rubí, atrapando la luz al llenar las copas. Gabriel brindó, por la familia y por lo que viene. Comimos, reímos en los momentos adecuados y fingimos que todo era normal. Solo el leve temblor en la mano de Daniela al levantar su tenedor delataba algo fuera de lugar.
Tras el postre pastel de nuez aún tibio del horno, me levanté y traje una carpeta de cuero del aparador a la mesa. La puse junto a mi copa de vino. He estado revisando algunos asuntos del negocio, dije. Hay algunas cosas que necesitamos discutir. La expresión de Gabriel se suavizó con confusión. Ahora, mamá, ¿puede esperar hasta...? No dije gentilmente. No puede. La postura de Daniela se endureció, su sonrisa afinándose. Por supuesto, dijo. ¿De qué se trata? Abrí la carpeta. Dentro había 3 cosas. El resumen de inversión falso del registro, una transcripción impresa del correo que envió a Capital Brillante y una pequeña memoria USB con la grabación que Carmen me envió. Esto comencé deslizando la página del registro hacia y adelante. Es un documento que creé. Nunca fue real. Pero en cuestión de horas tras dejarlo en mi escritorio, estas cifras exactas aparecieron en un correo enviado desde esta casa. Los ojos de Daniela parpadearon el primer signo de pánico, rompiendo su compostura. ¿Qué estás insinuando? ¿Que has estado buscando formas de convertir el trabajo de mi vida en una venta? Dije quedamente. Y que lo hiciste bajo mi techo, mientras mi hijo aún cree que planeas construir algo con él, en lugar de aprovecharte de él. Gabriel miró el papel como si estuviera escrito en otro idioma. Daniela susurró. ¿Qué es esto? Ella rió un sonido demasiado alto, demasiado agudo. Esto es una locura. Ella está inventando cosas, Gabriel. Está celosa ella. Empujé la memoria USB hacia ella. Entonces no te importará si escuchamos. Su color se desvaneció. Por un largo momento la sala estuvo en silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Luego, quedamente, reproduje la grabación. La voz de Daniela llenó la sala brillante, sí que es inconfundible. Una vez que Gabriel y yo tomemos el control total, lo venderemos a alguien que sepa qué hacer con él. Todos lo hacen eventualmente. Los hombros de Gabriel se tensaron su tenedor, cayendo suavemente contra el plato. Cuando terminó no la miró. Gabriel comenzó ella su tono, ahora suplicante. Estaba bromeando. ¿Sabes cómo habla la gente? Dijo. Solo una palabra. La respiración de Daniela se aceleró, su rostro enrojecido. ¿Realmente vas a creer esto? Ella te está manipulando, Gabriel. Lo ha hecho desde el principio. Él se puso de pie empujando su silla hacia atrás, sus ojos fijos en la mesa. No dijo de nuevo la voz, quebrándose ligeramente. Por favor, no lo hagas. Por un largo rato ninguno se movió. Las velas ardían más baja su cera, formando pequeños ríos en el mantel. Daniela finalmente se giró hacia mí, su compostura desvanecida. ¿Piensas que ganaste? Siseó. Pero acabas de destruir el matrimonio de tu propio hijo. Recogí los papeles deslizándolos cuidadosamente de vueltas a la carpeta. No dije suavemente. Eso lo hiciste tú sola. Cuando se fueron la casa se sintió más grande que antes, resonando con un silencio que no se desvanece rápido. Recogí la mesa, apagué las velas y guardé la carpeta en la caja fuerte detrás de mi escritorio. La noche afuera estaba cálida, pesada, con el aroma a lirios. Algunas verdades una vez dichas cambian todo lo que sigue. La puerta principal se cerró de golpe tan fuerte que el cristal del pasillo tembló. El eco resonó por la casa como una campana de advertencia aguda y final. Los tacones de Daniela golpearon los escalones del porche uno tras otro, hasta que el sonido se desvaneció en la noche. Luego solo silencio denso, frágil, sin respirar. Gabriel se quedó en medio del comedor mirando la puerta por la que ella salió. Su mano estaba medio levantada como si hubiera querido alcanzarla, pero olvidó cómo. La luz de las velas hacía que su rostro pareciera mayor, cada línea de decepción, tallada profundamente bajo sus ojos. «Volverá», murmuró finalmente, aunque su voz no tenía convicción. No dije nada. Los platos seguían en la mesa, el pastel a medio comer, enfriándose entre nosotros. Comencé a apilarlos silenciosamente uno por uno, dejando que el suave tintineo de la porcelana llenara el espacio donde su voz solía estar. Mamá dijo después de un rato, su tono quebrándose en la palabra. ¿Tenías que hacerlo así? Puse el último plato con cuidado.
No había otra manera. Se pasó una mano por el cabello paseándose por la sala. La humillaste. Podrías haberme hablado primero. Lo intenté, dije suavemente. No estabas listo para escuchar. Se detuvo girándose hacia mí. Sus ojos estaban rojos no de enojo, sino de algo más cercano, a la incredulidad. La amaba. Lo sé. Ella dijo que construiríamos algo juntos. Su voz titubeó. Y le creí. Caminé hacia él entonces poniendo una mano en su brazo. Por un momento no se movió. Luego dejó salir un largo suspiro que tembló por todo su cuerpo. Ella era parte de mi vida, mamá. No puedes simplemente borrarlo. No lo haría aunque pudiera, dije. Algunas lecciones están destinadas a quedarse. Me miró entonces, realmente me miró. Y por primera vez vi no al niño que seguía la sombra de su padre, sino al hombre aprendiendo lo que significa pararse por su cuenta. Se fue, susurró. Por ahora, dije. Pero a veces la ausencia es una piedad. Se hundió en la silla enterrando el rostro en sus manos. Me quedé a su lado apoyando mis dedos ligeramente en su hombro sintiendo el temblor allí. No era triunfo ni vindicación, solo el dolor silencioso de un amor puesto a prueba demasiado fuerte. Afuera el viento del río se alzó trayendo el leve sonido de llantas en el camino lejano. No miré tras ella. Me quedé con mi hijo en los escombros de lo que quedaba sosteniendo, lo que aún podía salvarse. El juzgado olía ligeramente a papel y lluvia. Las ventanas estaban empañadas y los murmullos de otros casos flotaban por el pasillo como fantasmas. Gabriel se sentó a mi lado en el banco de madera inmóvil, las manos entrelazadas entre las rodillas. Habían pasado 3 semanas desde que Daniela se fue. En ese tiempo el silencio se había convertido en su propio tipo de clima, asentándose en las esquinas, colándose en las conversaciones, reshaping el aire mismo. Las noticias de ella llegaban en fragmentos, tarjetas de crédito cerradas, llamadas sin respuesta y finalmente un informe del abogado de su familia. Había vaciado sus cuentas para cubrir deudas que nadie sabía que existían. Luego desapareció. Sin dirección de reenvío. Sin disculpas. Solo los escombros que dejó atrás. El divorcio fue rápido. No había nada por qué pelear ya. Vargas Pesca seguía a mi nombre, y Gabriel no lo cuestionó. No hablaba mucho en general. Cuando el juez leyó el decreto asintió una vez y se levantó sin expresión como si su cuerpo se moviera antes de que su corazón pudiera seguirle el paso. Afuera la lluvia resbalaba por los escalones del juzgado. Le ofrecí mi paraguas, pero negó con la cabeza. «Estoy bien», dijo, aunque su voz cargaba la fatiga de un hombre que se había quedado sin lugares donde ser fuerte. Caminamos al auto en silencio. Los limpiaparabrisas barrían de un lado a otro el ritmo constante contra la tormenta. Puerto Vallarta pasaba borrosa en rayas de gris y verde. No siquiera intentó pelear por nada. Dijo finalmente. No tenía nada por qué pelear. Respondí. Se giró hacia la ventana. Pensé que la conocía. Quise decirle que sí la conocía, que había conocido la versión de ella, que una vez fue suficiente para amar. Pero algunas verdades son más amables sin decirse. Cuando llegamos a la casa, la luz del porche brillaba a chetes a través de la niebla. Estacioné bajo el encino donde él jugaba de niño. Shit. No salió de inmediato. Su reflejo en el cristal se parecía al de su padre por un segundo, fugaz, cansado, decente, orgulloso incluso en la derrota. «Gracias», dijo quedamente. «¿Por qué?» «Por seguir aquí». Alcancé su mano, la misma que una vez sostuvo la mía cuando aprendí a caminar. «Eso hace la familia», dije. La lluvia se suavizó convirtiéndose en un susurro. Dentro la casa esperaba medio vacía, medio sanando, aún nuestra. Para la primavera la marina había comenzado a respirar de nuevo. El olor a sal y barniz se mezclaba con la leve dulzura de los bugambilias floreciendo a lo largo de la costa. El trabajo continuaba, botes entrando y saliendo, motores afinados, cuerdas enrolladas en círculos perfectos en el muelle. Pero lo que más cambió no fue el negocio, fue Gabriel.
Empezó a llegar temprano mucho antes que los demás. Veía su auto estacionado junto a la entrada al amanecer, la luz apenas tocando el agua. Ya no usaba las camisas planchadas y gemelos dorados que Daniela insistía en que llevara. Ahora eran mangas enrolladas, botas gastadas, manos ásperas por el trabajo. Al principio la tripulación mantenía su distancia. Recordaban demasiado bien cómo solía caminar por el taller con aire de propietario, en lugar de responsabilidad. Pero día a día su cautela se suavizaba. Ya no daba órdenes, hacía preguntas. Aprendía nombres, escuchaba, se quedaba hasta tarde para el ayudar con las reparaciones. José Ramírez, que llevaba con nosotros 30 años, me dijo una tarde: «El muchacho por fin empieza a sonar como Antonio». Era lo más cercano a una aprobación que José jamás daba. Observé desde la ventana de mi oficina mientras Gabriel ayudaba a uno de los mecánicos jóvenes a levantar una carcasa de motor. Los dos rieron por algo el sonido viajando por el muelle. Había pasado meses desde que escuché esa risa suya espontánea, fácil, real. Más tarde lo encontré en la sala de descanso comiendo un sándwich en la misma mesa donde su padre solía sentarse a charlar con la tripulación. La grasa manchaba el borde de su manga. Levantó la vista cuando entré un poco sorprendido. «No te oí entrar», dijo. No quería interrumpir. Sonrió débilmente. «No lo haces. Solo estaba pensando cómo se siente diferente hacer el trabajo en lugar de solo mirarlo. Así fue como tu padre construyó este lugar», dije. Asintió. Pensé que entendía lo que eso significaba. Resulta que no tenía idea. No había autocompasión en su voz, solo honestidad. La semana siguiente manejó una disputa con un proveedor, sin pedirme ayuda. Negoció con calma, con justicia, y ganó el respeto de hombres que alguna vez lo dudaron. Cuando el camión de entrega finalmente llegó, estaba junto a los trabajadores descargando piezas, con las mangas enrolladas, la risa fácil otra vez. Esa noche, mientras el sol se hundía sobre el río, me quedé junto a la ventana viéndolo cerrar. Se detuvo para apagar las luces mirando hacia mi oficina antes de caminar a su auto. Por un breve segundo su silueta contra el atardecer se parecía a la de Antonio, el mismo paso deliberado, la misma fuerza silenciosa. Cerré el registro en mi escritorio, una leve sonrisa tirando de mi boca. El negocio estaba a salvo, sí, pero más que eso, algo más profundo había sobrevivido. No la empresa, ni siquiera el nombre. Lo que había perdurado era el carácter. Y por primera vez en años me permití creer que eso era suficiente. 6 meses exactos después de que se firmó la cláusula, Rafael Mendoza regresó a la marina. La luz matutina se derramaba sobre el agua como hoja de oro tranquila y segura. Gabriel ya estaba en la oficina con las mangas enrolladas revisando hojas de nómina, cuando Rafael entró por la puerta, cargando una carpeta de cuero delgada. «Buenos días, señora Vargas», saludó tocándose el sombrero antes de girarse hacia Gabriel. «Has estado ocupado, hombre». Gabriel sonrió con modestia, intentando mantener el lugar a flote. Rafael rió. «Por lo que he visto, has hecho más que eso». Puso la carpeta en el escritorio y tomó asiento. «Es hora». Me quedé junto a la ventana viendo las gaviotas rozar la superficie del río. La marina zumbaba con el sonido del trabajo, el clang de herramientas, el zumbido de motores, pero en esa oficina el aire se sentía quieto. Rafael abrió la carpeta. Dentro estaban los documentos finales de transferencia de propiedad, marcados con pestañas azules para las firmas. «He revisado todo», dijo. 6 meses de ganancias constantes, nóminas sin retrasos, cuentas limpias y evaluaciones positivas de cada jefe de departamento. Miró a Gabriel por encima de sus lentes. «Te lo has ganado, hijo». Gabriel no respondió de inmediato. Se giró hacia mí, los ojos inciertos. Mamá dijo quedamente: «¿Realmente crees que estoy listo?» Lo estudié el mismo niño que alguna vez pensó que el éxito venía por herencia. Ahora un hombre que había aprendido a construirlo con sus propias manos. «No eres el mismo hombre que pidió esto hace 6 meses», dije. «Por eso estás listo». Rafael deslizó la pluma por el escritorio. «Una firma aquí». Gabriel dudó, la pluma descansando entre sus dedos.
Papá habría querido este momento, murmuró. Estaría orgulloso, dije. Yo también lo estoy. Se inclinó y firmó. Su nombre, Gabriel Vargas, fluyó firme por la página audaz y seguro. Cuando dejó la pluma soltó un suspiro que sonaba a liberación. Rafael se puso de pie cerrando la carpeta. Eso es todo. Felicitaciones, Gabriel. Desde hoy Vargas Pesca y Suministros es oficialmente tuyo. Gabriel se giró hacia mí, los ojos brillando. No sé qué decir. Alcancé la pluma y la puse suavemente en su mano otra vez. Entonces déjame decirlo por ti, dije suavemente. Has ganado lo que una vez casi regalé. Asintió el peso asentándose lentamente en su pecho. Por un momento se quedó ahí mirando hacia los muelles donde el sol atrapaba las ondas del agua. Cuando Rafael se fue a la oficina, volvió a quedarse en silencio. Gabriel permaneció en la ventana, las manos en los bolsillos. Me acerqué a su lado y juntos vimos a una de las tripulaciones lanzar un bote recién restaurado al río. Su casco brillaba blanco contra la marea matutina, cortando limpiamente el agua. Sonrió. ¿Crees que papá está mirando? Creo que nunca dejó de hacerlo. Afuera los trabajadores del muelle vitorearon mientras el bote se estabilizaba y comenzaba su lento deslizamiento hacia el agua abierta. Gabriel alcanzó mi mano y la apoyó sobre la mía, no como un hijo buscando aprobación, sino como un hombre que entendía lo que significaba llevar algo adelante. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la paz silenciosa de la culminación, no un final, sino una continuación construida sobre algo más fuerte que la propiedad. No era la riqueza lo que perduraba. Era la sabiduría que venía de casi perderlo todo y aprender finalmente cómo merecerlo. Para la noche la marina le había quedado en silencio. Las tripulaciones se habían ido a casa, las luces del taller se apagaron y solo el río seguía despierto su corriente lenta, brillando bajo el suave barrido del sol poniente. El aire olía a sal y barniz, y en la distancia, una gaviota gritó antes de desaparecer en la neblina dorada. Caminé por el muelle, mis pasos firmes sobre las tablas viejas que Antonio había colocado hace casi 40 años. Cada tabla guardaba un recuerdo, su risa, cuando abrimos por primera vez las pequeñas manos de Gabriel aferradas a la barandilla, las noches tardías, cuando los dos nos sentábamos viendo llegar las tormentas, prometiendo que la luz de la ventana de la oficina siempre sería nuestro faro a casa. Ahora esa luz pertenecía a alguien más, a Gabriel, y por primera vez no sentí el dolor de la pérdida en esa verdad. Solo el peso tranquilo de la culminación. La linterna al final del muelle era más vieja que el negocio mismo. Antonio la había instalado una noche de verano cuando la empresa aún era solo una idea. Todo barco necesita una luz para volver a casa, había dicho. Durante años tras su partida la mantuve encendida por costumbre, a veces por esperanza, a veces por compañía. Esa noche, mientras el sol se deslizaba bajo el horizonte, alcancé el interruptor. La bombilla parpadeó una vez, luego brilló firme, proyectando un suave resplandor ámbar sobre el muelle. «Esta luz ya no es para esperar», susurré. «Es para la paz». El río atrapó el reflejo llevándolo hacia afuera, como la memoria lleva al amor desvaneciéndose, pero nunca ido. Una garza se alzó desde la orilla lejana, sus alas cortando el crepúsculo en trazos lentos y deliberados. Seguí su camino hasta que desapareció más allá de la curva del agua. Detrás de mí la ventana de la oficina brillaba. Gabriel seguía ahí, ordenando registros, haciendo el tipo de trabajo que alguna vez definió mis días. Sonreí sabiendo que no necesitaba mirar para sentir la luz. Sabría que estaba ahí, firme, fiel suficiente. La marea cambió suavemente bajo mis pies. Me quedé un último momento. Luego me giré hacia casa, la linterna aún brillando sobre el río, lo suficientemente brillante para guiar a cualquiera que la necesitara.